Muy buenas noches y sean bienvenidos, bueno, a los estudiantes que están conectándose en vivo con nosotros y también damos definitivamente que la bienvenida a aquellos que posteriormente, cuando este video se suba a YouTube, también puedan unirse con nosotros, ¿no? Post grabación, post transmisión en vivo, pero que también para nosotros son de gran valor. Bienvenidos sean todos y gracias a todos siempre por apoyar mucho el tema del canal, porque como decimos, a medida que se da el me gusta, se comenta, incluso he dicho los que refutan o los que dejan preguntas allí, todos son importantes porque toda esa interacción hace que estas lecciones puedan ser sugeridas por YouTube a más y más personas en la red. Y ese es el propósito, que la palabra de Dios llegue cada día a más y más hermanos. Bien, vamos entonces hoy a retomar nuestro curso, algunos cultos modernos, sectas, movimientos y religiones mundiales. Particularmente en este día ya vamos a pasar a la sección número 3. Nuestra primera sección tuvo que ver con dos temas que nos introducían el curso en general. Nuestra segunda sección tuvo que ver específicamente con los testigos de Jehová. Ya cubrimos por lo menos los temas que teníamos planificados respecto a este grupo, suficientes para que cualquier persona pueda darse cuenta que lo que ellos enseñan no coincide con la escritura, por lo menos la escritura bien traducida y no manipulada y tergiversada como es esa versión que utilizan de quien no se conoce cuál es el comité por nombres, me refiero, y apellidos que participó en esa traducción. Según ellos, esto es simplemente una muestra de humildad, pero académicamente sabemos que el silencio de quienes están detrás de eso es porque no están capacitados para ello. Entonces, obviamente, al decir nombres y apellidos quedarían desautorizados. Así que una vez entendiendo que ellos han tergiversado la Biblia misma para poder justificar sus doctrinas y viendo que la Biblia traducida correctamente no les apoya en sus creencias, entonces definitivamente es catalogado como una de las sectas o uno de los cultos modernos al que debemos rechazar y que debemos responder a sus enseñanzas con la Biblia. El día de hoy entramos a nuestra sección número 3, que entonces es otro grupo religioso, conocido como, bueno, ha tenido varios nombres a través de la historia, pero actualmente es conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquí le vamos a llamar los Santos de los Últimos Días o mormones, porque aquí el tiempo va a caballo, nosotros a pie, y ese nombre se nos lleva media clase estarlo mencionando. Hoy iniciamos nuestra lección, entonces, número 8. Esta lección lleva por título, tal como compartíamos en nuestro grupo de WhatsApp, se puede obtener salvación creyendo y obedeciendo la Biblia. Simplemente, llanamente, se puede obtener salvación si creemos y obedecemos lo que la Biblia dice. Siendo esto así, entonces el subtítulo, el libro de Mormón es entonces innecesario y no tiene fundamentos en la escritura. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Como tal, ella tiene varias propiedades o atributos que vamos a considerar esta noche. Vamos a reubicarnos para evitar interferir con lo que vamos a estar leyendo. Por favor, vamos a considerar, decía, las propiedades o atributos de la palabra de Dios como lo son. En primer lugar, según la palabra de Dios, ella es infalible. ¿Qué significa infalible? Significa que no comete errores. Dado que es la palabra de Dios y dado que la Biblia dice que Dios no miente, queda claro que no hay y no puede haber errores en la Biblia. Tenemos pasajes respecto a esto como Hebreos, respecto al carácter de Dios y su imposibilidad de mentir, como Hebreos capítulo 6, versículo 18. Vamos a leerlo, por favor. Amén. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Hebreos 6, 18. También vamos a hacer estas dos lecturas, por favor.
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, además, el que es la gloria de Israel, no mentirá. Primera de Samuel 15:29 y el anterior Tito 1:2. Y uno más, hermano, por favor. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, Juan 10:35. Dios no miente, Dios no miente, Dios no mentirá y la escritura no puede ser quebrantada. Todo esto nos dice que estamos trabajando con una revelación que es infalible. Ese es uno de los atributos claros de la palabra de Dios. El segundo atributo que vamos a considerar es que la escritura es inspirada. ¿Qué significa que es inspirada? Significa que es exhalada, hablando obviamente de manera figurativa, porque este es un proceso espiritual que nosotros no podríamos ver. Tampoco Dios tiene boca, tampoco Dios tiene nariz, pero si vamos a la imagen, es que Dios exhaló ese mensaje. O sea, la imagen que utiliza la Biblia para decir inspiración de parte de Dios es que ese contenido viene de Dios mismo, es exhalado por Dios y es recibido por el escritor para que él solamente pueda redactar lo que es la palabra que Dios quiere. Aún más específico debo decir las palabras, porque es que cada palabra, a, la, escritura, se, lee, dice así. Disculpen que trate de ser tan básico en la ilustración, pero es para que entendamos. No es que Dios le dice a los escritores o le decía a los escritores bíblicos, mira, háblame más o menos de este tema y de este otro tema y desarrolla, explícalo lo mejor que tú puedas. Predícate un sermón o date una clase sobre este asunto, sobre este punto, no, sino que realmente Dios les daba cada palabra que ellos tenían que hablar, de manera que todo lo que ellos escribieron, palabra por palabra, todo el contenido de sus escritos era exactamente lo que Dios quería que estuviera allí. Eso es lo que significa inspiración. Vamos a ver un poco más de esto a través de lo que dice la escritura. Vamos a recordar lo que dijimos hace unos minutos. Esta lección va a requerir mucha lectura. Tenemos muchos pasajes bíblicos y voy a requerir el apoyo de todos los que puedan leer. Ya está con nosotros nuestro hermano Irving también, que generalmente nos ayuda en ese aspecto. Así que, o si algún otro también tiene la posibilidad, recuerde que la lectura es gratis y muy agradecida de parte de este servidor. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17 respecto al segundo atributo de la palabra de Dios. El primero, para los hermanos que han podido conectarse en este momento, es que la Biblia es infalible. El tema general, recuerde que es, si yo solo creo la Biblia y solo obedezco la Biblia, con eso es suficiente para tener salvación. Entonces, si ya yo puedo ser salvo solo creyendo la Biblia y obedeciendo la Biblia, ¿para qué necesito el libro de Mormón? Veíamos entonces que la Biblia, debido a que Dios no miente, es infalible. Y ahora que la Biblia es inspirada, segundo atributo. Vamos por favor entonces a 2 de Timoteo 3:16 al 17 para ver qué dice ella misma sobre su inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los hombres que escribieron la Biblia fueron guiados por el Espíritu Santo al hacerlo, como podemos verlo en un pasaje como el siguiente. Por allí vi que nuestro hermano Carlos estaba disponible. Vamos a darle este texto. Segunda de Pedro 1:20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Correcto. Otra vez, no hay voluntad humana, no hay interpretación humana, hay guía milagrosa del Espíritu Santo.
Esto lo va a detallar el apóstol Pablo, incluso un poco más en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 13. Alguien más vi que abrió el micrófono, aparte de Carlos e Irving, porque si podemos compartir, Agustín, si podemos compartir la lectura, mucho mejor, ¿verdad? Vamos a darle este texto a nuestro hermano Agustín. Primera de Corintios 2, 9 al 13, por favor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, 9 al 13. Gracias, hermano. Allí está. Sobre todo dice una y otra vez, esto lo reveló el Espíritu de Dios, y la fuente es Dios. Y además, dice él, todo lo que él nos da proviene de Dios y nos ha enseñado, ¿qué dice? Las palabras. Esta frase es muy importante, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces allí usted puede ver que la inspiración tenía que ver con cada palabra que ellos escribían. Por eso es que consideramos a la Biblia un recurso sagrado, porque son todas las palabras que Dios quería que hubiera allí. Vamos a dos pasajes más sobre esto de la inspiración, las promesas que Jesús hizo a sus apóstoles en Juan 14:26 y Juan 16:13, por favor. Mas el Consolador, Avanza. Hermano Irving, adelante. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Gracias, hermano. Ya no tenemos que esperar en nuestros días a alguien que reciba estas revelaciones de parte del Espíritu Santo para que escriba parte de la Biblia. No necesitamos estar esperando hoy profecías modernas. Es más, la Escritura dice en Efesios 3:5 que ya lo que se escribió o ya lo que Dios quería revelar fue escrito por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entonces, si ya ellos escribieron, si ya ellos redactaron ese mensaje de Dios, no debemos estar esperando que el Ángel Moroni, que Joseph Smith o cualquiera de los miembros de esta organización nos diga que ha recibido una comunicación directa de Dios y que nosotros debemos creer eso y aceptar eso como una revelación adicional a lo que ya dice la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios y no es la palabra de los hombres. Note cómo el apóstol Pablo habla de esto, de yo lo que predico y lo que enseño como apóstol no es lo que yo crea o lo que yo piense, sino que es realmente lo que Dios ha querido exactamente, precisamente y únicamente que ustedes reciban a través de estos escritos. Vamos a leer, por favor, hermano Carlos, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Allí está, dice, lo que es en verdad la palabra de Dios, la que actúa en vosotros. Sobre esa frase, hoy no vamos a hablar porque ya presentamos un curso total de cómo el Espíritu de Dios actúa en nuestras vidas. Pues ya lo explica directamente allí el apóstol Pablo. Pero tomamos sí de ese contexto, ustedes recibieron el mensaje, recibieron las palabras que les estoy predicando, las palabras que les enseñé como lo que son, dice la palabra de Dios. La tercera cualidad o propiedad o el tercer atributo de la palabra de Dios es que ella es autoritativa. Esto significa que lo que ella dice para nosotros es vinculante, es decir, tiene carácter obligatorio, es una orden, es un mandamiento vigente para nosotros si está escrito en la palabra de Dios dentro del contexto de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y qué aprendemos de la Biblia respecto a este punto? Que los hombres, escúchese bien, los hombres, todos en general, no deben dejar de hacer aquello que Dios les haya mandado hacer. Y hay dos formas de hacer esto. Hay dos formas de dejar de hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer. Puede ser que alguien intente quitar o intente agregar a la palabra de Dios. Y esa persona estaría entonces atentando contra esta cualidad de la palabra de ser autoritativa. Vamos también a la palabra para leer sobre esto en Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22, 18 al 19. Nuestro hermano Agustín, por favor. No añadieres a la palabra que yo os mando, ni disminuyieres de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 al 19. Gracias, hermano. Dicen, no añadiréis, no disminuiréis. Entonces, el hombre no puede agregar. Y precisamente cuando usted, como voy a mostrarles una imagen al final de la lección, si Dios nos da vida, salud y oportunidad de llegar al final, o que el Señor no venga antes, voy a mostrarles una imagen de cuál es el subtítulo debajo de donde colocan ellos el libro de Mormón. El libro de Mormón, y ponen un subtítulo que cuando terminemos la lección lo vamos a ver si es que no lo conocemos, para horrorizarnos, porque no hay otra palabra. Porque los hombres no deben añadir o no deben agregar, es decir, no deben hacer tampoco ni dejar de hacer lo que la Biblia les mandó hacer, ni deben hacer algo que no se les ha ordenado hacer y contradiciendo lo que sí se les ordenó. ¿Ok? Repito nuevamente, está prohibido que dejemos de hacer algo que la Biblia nos mandó hacer, pero también está prohibido que en lugar de hacer lo que nos mandaron hacer, hagamos otra cosa que a nosotros nos parezca, pero reemplazando a lo que sí nos habían ordenado. Para que aún quede más claro, vamos a leer un ejemplo de cuando las personas hicieron lo que Dios no les había autorizado. En lugar de hacer lo que les había mandado, hicieron lo contrario. Vamos a leer Levítico 10:1 y 2 con nuestro hermano Irving. Y también luego veremos la advertencia que hace Juan de que lo que hicieron estos hijos de Aarón no puede volver a ocurrir en la era del Nuevo Testamento. Por favor, hermano Irving. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual
pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Levíticos 10, 1 al 2. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Entonces, notemos en estos pasajes, ellos llevaron delante de Dios, habló de Nadab y Abiú, un fuego que él nunca les mandó. Entonces, note que la tendencia religiosa de hoy de decir, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Pero por qué no puedo hacer aquello? Alguna persona en la historia me preguntó, pero ¿por qué si a mí Dios me bendice todos los días, por qué yo no puedo ofrendar todos los días? ¿Qué tiene de malo? Y fue la misma pregunta que Nadab y Abiú se hicieron. Ciertamente Dios envió que el fuego debía proceder o llevarse a cabo de esta manera. Pero ¿dónde ha dicho él que no se puede hacer de otra manera? O sea, él sí dijo que hay que hacer de esta manera. Estamos de acuerdo, dice Nadab y Abiú. Estamos de acuerdo, ¿verdad, hermano? Pero él ha dicho que de esta otra no. Y Abiú le respondió, no, él no ha prohibido aquella, nada más mandó esta forma, pero no prohibió aquella. Y dijeron, bueno, entonces si no lo prohibió, hagámoslo. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hicieron algo que Dios no había prohibido, pero al Dios especificar qué es lo que Él quiere, prohíbe lo que sea contrario a eso. Eso está implicado. Cuando Dios dijo, quiero que hagan el fuego de esta manera, automáticamente está descartando todas las demás maneras. Imagínense que Dios cada vez que dijera, les permito comer manzanas, pero esto quiere decir que no pueden comer limones, que no pueden comer peras, que no pueden comer aguacates, que no pueden comer piñas, que no, y tuviera que ir enumerando todas las frutas del mundo solo para él decir que solo debemos comer, dije manzanas, creo. Recuerden, a veces pierdo el hilo del ejemplo, ¿no? Pero suponiendo que dijo manzanas, ya al decir, coman manzanas, pero ¿podemos comer piñas? Siempre usted, ¿y qué dice aquí? Manzana. ¿Y eso qué es? Piña. ¿Pero puedo comer piña? ¿Qué dice aquí? Manzana. ¿Y qué es eso? Piña. Cuando él ha dicho manzana, descarta todo lo que no sea manzana. ¿Eso es manzana? No, descartado, simplemente y llanamente. Tan claro es esto que incluso en el Nuevo Testamento Juan escribe y dice, cualquiera que se extravía, término que significa desviarse, tomar otra ruta. Yo pienso que puedo cortar camino por acá, yo pienso que también por aquí puedo llegar a aquel destino, no solo por esta vía que Dios me dijo. En una ocasión un león se encontró un profeta que pensó así, yo puedo tomar este camino y también llegar a mi destino. Nunca llegó a su destino porque fue castigado a través del ataque de un león que hizo justicia de parte de Dios. Entonces, si nos podemos encontrar un león en el camino, figurativamente hablando, si nos puede llover fuego del cielo, figurativamente hablando, hoy día, y literalmente hablando, dice que podemos quedar en una condición de ser personas que no tienen a Dios y personas que participan en malas obras, ¿por qué voy a insistir en hacer algo que Dios no me ha autorizado? Eso es terrible, es una de las cosas que Dios más repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No puedo, señores, no hay en la religión cristiana la libertad de reemplazar algo que Dios haya ordenado con algo que yo creo que puede hacer el mismo trabajo o cumplir el mismo propósito. No se puede, note las consecuencias, crea la palabra de Dios, respete la palabra de Dios y viva de acuerdo a los mandamientos de la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos dice que los hombres no deben pervertir, es decir, distorsionar o alterar o cambiar esa palabra
tratando de enseñar lo que Dios nunca pretendió o nunca tuvo el propósito de que se enseñara. Vamos a leer sobre esto las palabras del apóstol Pablo con nuestro hermano Carlos Concepción en Gálatas 1, 6 al 9, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gracias, hermano. Para que Juan haya podido decir, cualquiera que se extravía de la doctrina, tenía que haber una doctrina definida, tenía que haber una doctrina específica para que la gente supiera, pues a partir de aquí no me puedo desviar. Entonces note que no está abierto a la opinión. La religión cristiana no es algo que va evolucionando y ahora recibí más luz, como dicen los testigos de Jehová. Por lo tanto, hoy te voy a decir que la Navidad en todos los sentidos es pecado, pero nosotros en 1845 la celebrábamos, pero ahora es pecado porque ahora creemos que es pecado. Y los mormones que al principio pues tomaban café sin ningún problema, de pronto a partir de un año dijeron que el café era pecado. Y así el hombre ha ido reemplazando mandamientos de Dios con sus propios mandamientos, con sus propias ideas, con sus propias tradiciones, no respetando en ese sentido la voluntad de Dios. Debemos tener muchísimo cuidado. Mire que otra de las consecuencias es quedar como un anatema. Un anatema es alguien o es algo que queda bajo la maldición de Dios, bajo la ira de Dios, destinado a la destrucción. Entonces, yo no quiero ser alguien que tome el evangelio. Mire que había un evangelio y un único evangelio, porque dice no lo puedes cambiar o no lo puedes alterar. Entonces significa que había uno ya definido que todos conocían como el evangelio. Por lo tanto, cualquier cosa distinta a ella o a él, eso era una alteración, eso era un cambio, eso era una desviación y por lo tanto se debía declarar a esa persona anatema para Dios. Ahora, también nos dice la Escritura que los hombres no deben imponer a otros hombres lo que Dios no les ha impuesto. Esta es otra cosa, que a veces, como Nadab y Abiú, algunas personas quieren reemplazar un mandamiento de Dios con otra acción. Pero en otras ocasiones el hombre inventa doctrinas y luego quiere que los demás hombres se sometan a esas doctrinas como si Dios estuviera pidiendo eso de ellos. Vamos a leer de ello con nuestro hermano Agustín en la misma carta de Gálatas, pero ahora en el capítulo 2, versículos 3 al 5, por favor. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Gracias, Gálatas hermano. 2. Ajá. 2, 3 al 5, correcto, gracias. Allí podemos ver que si ellos se hubieran sometido a una exigencia de estos falsos hermanos, que algo que no estaba en la Biblia, pero que estos hermanos lo estaban imponiendo como que eso era voluntad de Dios, dice que si hubieran aceptado esa exigencia, entonces, ¿qué hubiera pasado? La verdad del evangelio no hubiera permanecido con los hermanos en Galacia. Además, la Biblia nos enseña que los hombres no deben prohibir lo que Dios ha permitido. Vamos a leer con nuestro hermano Irving, primera de Timoteo 4:1 al 3. Repito, los hombres no deben prohibir algo que Dios ha permitido. Leemos con nuestro hermano. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que viendo todo esto dentro de las características de que la palabra de Dios es autoritativa, ningún hombre puede ser salvo si no reconoce la verdad de que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios. Pero no solo reconocerlo, sino que al reconocerlo también luego viva en armonía con esa verdad. Nadie puede ser salvo si no reconoce a la Biblia como la palabra de Dios y vive en armonía con esa verdad. Veamos también, amados hermanos, como cuarta propiedad o atributo de la palabra de Dios, que la Biblia es completa y toda suficiente, porque recuerde que estamos hablando hoy en particular sobre el grupo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los Santos de los Últimos Días, o los mormones, porque ellos dicen que han recibido una revelación adicional, moderna, que también es escritura, que también es voluntad de Dios. Por lo tanto, que sus feligreses, es más, que todas las personas en el mundo, deberían obedecer lo que dice este nuevo conjunto de libros. Pero eso no es lo que vemos en la escritura, porque la escritura afirma que ella es completa y toda suficiente. Si es toda suficiente, es que no necesitamos algo más aparte de ella. Entonces, mediante, por ejemplo, declaraciones generales, se puede ver que la Biblia es suficiente en todo. Vamos a leer con nuestro hermano Carlos, otra vez, segunda de Timoteo 3:16 y 17, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También vamos a leer con nuestro hermano Agustín, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Note, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, ya han sido reveladas. Y esto es mediante ese conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y de dónde obtenemos ese conocimiento? Recuerda el pasaje anterior, de las escrituras inspiradas que nos enseñan, que nos reprenden, que nos redarguyen, que nos corrigen, que nos instruyen en justicia. Gracias a esas palabras, ahora tenemos ese conocimiento y en ese conocimiento, dice, está incluido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y leemos con nuestro hermano Irving la poderosa advertencia que se encuentra en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, por favor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vamos a ver también con nuestro hermano Carlos lo que la escritura nos dice en nuevamente Gálatas 1, 6 al 9. Vamos a hacerlo a manera de énfasis, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Totalmente claro y ya lo hemos explicado, pero para recalcar y que no se nos olvide, es gravísimo hablar de otro evangelio. Es gravísimo hablar de que la escritura no estaba completa, de que todavía estaba esperando más revelación para nuestro tiempo. Si usted pertenece a un grupo que está diciendo esto, por favor, vea que la Biblia no da cabida a esas teorías o esas enseñanzas. Es muy clara la Biblia en que ella es toda suficiente. Es más, la Biblia, amados hermanos, amados amigos, se considera espiritualmente toda suficiente, espiritualmente toda suficiente. La Biblia es suficiente en todo cuando se comprende y se aplica correctamente. Para ella funciona, ella trabaja, ella es perfecta para satisfacer todas las necesidades básicas del ser humano. Y le voy a dar ejemplos concretos. Aquí vemos que la Biblia es suficiente en lo siguiente. La Biblia es suficiente metafísicamente, porque la Biblia es la que nos da el conocimiento para explicar la realidad final de todas las cosas, lo que la ciencia no nos puede explicar, lo que la filosofía se queda teorizando de qué podrá ser. No, la Biblia sí nos dice rotundamente cuál es el verdadero significado de las cosas, cuál ha sido nuestro origen, cuál es nuestro propósito y cuál puede ser nuestro destino. La Biblia sí nos explica quién es el creador del universo y cómo llegó todo esto a existir. La Biblia sí nos explica por qué somos como somos y por qué tenemos esta y aquella cualidad. Lo que es la realidad última o la realidad final está revelada en la Biblia, por lo tanto, ella es suficiente metafísicamente. Pero también la Biblia es suficiente epistemológicamente, que es un término que tiene que ver con conocimiento. Así que es la escritura suficiente para decirle al hombre todo lo que él necesita saber, todo lo que necesita tener en conocimiento. También la Biblia es suficiente psicológicamente para decirle al hombre cómo puede obtener paz genuina y cómo puede enfrentar los momentos de tribulación y de estrés durante la vida terrenal. La Biblia también es suficiente socialmente para mostrar que el hogar es la unidad básica de la sociedad y que la sociedad mejora, pero mejora verdaderamente no a través de reformas sociales drásticas, sino cambiando a los individuos que componen la sociedad. ¿Cómo? Guiándolos a creer y a obedecer el poderoso y maravilloso evangelio de Cristo. Como dice Proverbios 14:34, es cuando atendemos el consejo divino que podemos ver que se administra mejor un pueblo o una nación o una ciudad. La Biblia también es suficiente moralmente para demostrar al hombre que ella es el estándar objetivo, es decir, el estándar absoluto con el cual medir su conducta y corroborar el hecho de que verdaderamente existe lo bueno y lo malo, un bien real y un mal real. Y finalmente la Biblia es suficiente espiritualmente para brindar al hombre la información. Pablo diría, para ser sabio aquel que la estudia, para entender lo que necesita para su propia condición perdida, es decir, que está en pecado, y para conocer o para saber cómo ser salvo. El resto de esta lección, en los minutos que nos restan, se va a centrar básicamente en este punto, en el punto F, que la Biblia es suficiente espiritualmente, porque ese es su principal propósito o su principal provecho. En este punto de que la Biblia es suficiente espiritualmente, debemos decir que la Biblia es suficiente para mostrarle a uno qué hacer para ser salvo de los pecados pasados. Cuando nos referimos a los pecados pasados, nos referimos a los pecados cometidos antes de hacerse uno cristiano, es decir, los que uno comete siendo inconverso. Vamos a ver en primer lugar, la Biblia deja claro que las personas en edad responsable son culpables
de lo que la Escritura llama como pecado, que también la Escritura llama delito, que también la Escritura llama maldad, que también la Escritura llama transgresión, que también la Escritura llama iniquidad. Vamos a leer pasajes respecto a esto como Isaías capítulo 53, versículo 6 con nuestro hermano Carlos, por favor. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí está, dice todos nosotros, debemos incluirnos en esa lista. Incluso Romanos 3:23 es aún más directo y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no está exceptuado ningún ser humano. Esto hace que el pecador, al estar separado de Dios, obviamente se enfrente a un castigo. Y ese castigo es un castigo terrible porque es un castigo que ya no tiene que ver directamente con la muerte física, porque para la muerte física ya ha habido una expiación, ya no vamos a ser castigados en el momento que pecamos con la muerte instantánea, hablando de la muerte física, pero sí morimos espiritualmente. La palabra muerte significa separación, por eso se habla de muerte espiritual. Cuando yo me rebelo contra Dios, estoy separado de Dios, eso es muerto espiritualmente. Pero eso no es aún lo más grave. Lo más grave es que si yo llego a morir físicamente en esa condición, en algún momento, no por haber pecado, sino en algún momento llego a morir, puedo enfrentar o voy a enfrentar todavía un castigo eterno en un lugar llamado el infierno, y eso es mucho más terrible. Vamos a leer Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sobre todo la primera parte, porque la paga, porque el salario, porque el resultado, la consecuencia de pecar es muerte. Y note, y vamos acá a leerlo con nuestro hermano Agustín, por favor, Marcos capítulo 9, versículos 43 al 50. Note cómo Jesús específicamente habla de cómo la Biblia nos cuida de no caer en cosas que nos lleven a la condenación eterna. Adelante, hermano. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Gracias, hermano. Allí dice, debo, obviamente, todas estas menciones que hace nuestro Señor Jesús allí, y esto lo decimos obviamente porque lo podemos ver a través de la Escritura, no se refieren a cortarse la mano físicamente o literalmente, no se refiere a sacarse el ojo literalmente, se refiere a negar cualquier vía que nos lleve al pecado. Así que yo voy si sé que mi debilidad va a ser mirar aquello, entonces voy a abstenerme de mirar. En ese sentido, saco mi ojo, lo anulo, anulo esa acción que me puede llevar a pecar. Si mi problema es la administración, si mi problema es la falta de respeto, puede estar dentro de la mano, ¿verdad? Dentro del concepto mano. Entonces voy a abstenerme de utilizar mis manos así. Ese es el contexto de Marcos 9:43 al 50. Y con nuestro hermano Irving tenemos Apocalipsis 20, 10 al 15, por favor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago
de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí está, gracias hermano, allí está la necesidad y la urgencia de que nosotros nos pongamos en orden con Dios, porque todo el que ha pecado está sentenciado a pasar por ese mismo destino que menciona allí para Satanás y para sus ángeles, como también para todos aquellos que se rebelan contra Dios. Si la persona no se somete a la autoridad de Dios, si la persona no muestra su obediencia a la voluntad divina, va a pasar lo que también dice segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Hermano Carlos, por favor. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A veces algunas personas nos dicen, usted, ¿quién es para decir quién va a ser salvo y quién va a estar perdido? Definitivamente que nosotros no somos nadie para salvar ni para perder a nadie. La acción misma de declarar a alguien que usted se va a perder y usted se va a salvar, nosotros no tenemos autoridad para ello. Es decir, nosotros no somos el Salvador es Jesucristo. Tampoco somos el juez del juicio final, aunque sí juzgamos asuntos de esta vida y juzgamos a través de la Escritura, pero no el destino final de las personas. Dependerá de lo que la persona haga en vida. Si usted lee un texto que no vamos a leer por cuestión de tiempo, como Mateo capítulo 7, versículos 13 al 27, encontrará todo lo que nuestro Señor dice respecto a las personas que no hagan la voluntad de Dios. Eso lo dice la Biblia, como vimos en estos otros pasajes. No lo decimos nosotros. Entonces, si la Biblia dice, alguien que haga esto se va a condenar, cuando yo digo que esa persona se va a condenar o esa persona está en peligro de condenación, para ser más preciso, está en peligro de condenación porque todavía no está en el infierno, está en esta vida, no estoy juzgándole injustamente, no estoy poniéndome en el lugar de Dios, estoy repitiendo lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que si esa persona está involucrada en este tipo de vida, de conducta, pues está destinado a perdición. Por otro lado, pasemos al segundo punto, y es que la parte positiva, que la Biblia asimismo deja claro que si alguien cree en el único y verdadero Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si la persona cree en su Hijo Jesucristo, como Jesús lo menciona en Juan 17:3, hablando de aquellos que creen en el único Dios verdadero y en Jesucristo a quien Él ha enviado, si esa persona cree en el Evangelio, es decir, la predicación de las buenas nuevas de Jesucristo, como menciona Marcos 16, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si esa persona se arrepintiere de sus pecados, como dice Hechos 2:38, arrepentíos, o como dice 17:30 y 31 de
hechos que Dios ha designado un día para juzgar al mundo, por lo tanto manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, o como dice segunda de Pedro 3, 9 y 10, debido a que todo esto va a ser destruido, va a ser desechado y va a venir el juicio final sobre los injustos y va a venir la recompensa para los justos. Entonces, ¿cómo no debemos poner en orden nuestras vidas? ¿Cómo no debemos tratar de esforzarnos por vivir de manera santa? Si esa persona que ha creído en Dios, ha creído en Jesucristo, ha creído en el Evangelio de Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados, dice la palabra, que confiesa también con su boca frente a testigos que Jesús es Señor, Romanos 10, 9 y 10, y Mateo 10, 32 y 33. Y si esa misma persona que ha creído en Dios y Jesucristo, cree en el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, confiesa ante testigos que Jesucristo es el Señor, si esa misma persona es bautizado, es decir, es sumergido en agua para el perdón de los pecados, será salvo. Eso dice Mateo 28, 18 al 20. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice Marcos 16, 15 y 16. Por tanto, id y haced discípulos, por tanto, id y predicad el Evangelio, a toda criatura. Y todo aquel, dice, que cree y se bautice será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto hablando de la salvación, en ese punto del bautismo, después de haber cumplido lo demás, habla también Hechos 22, 16. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. De esto también habla Romanos 6, 3 al 5, que nos dice que el bautismo es la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y que solo a través del bautismo nosotros nacemos a una nueva vida. Esto también lo dice Gálatas 3, 26 y 27, que nos habla de estar revestidos de Cristo en el bautismo, porque el bautismo nos pone espiritualmente en Cristo. De esto también habla Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, donde nos habla de nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Cuando Nicodemo dice, pero ¿cómo podré yo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dice, no, ese no es el nacimiento, es un nacimiento del agua y del espíritu. Entonces, dado que Dios, que no miente, como vimos en las primeras citas, ha hecho estas promesas en su palabra, y puesto que Él siempre es veraz, es cierto que si alguna persona en cualquier parte del mundo, no importa de qué nación, de qué pueblo, de qué lengua, obedezca estas instrucciones, esta persona va a ser salva por el poder del sacrificio de Cristo, como dice Hebreos 9:22, como dice Hebreos 10:3 y 4, como dice Hebreos 9:11 al 15, como dice Efesios 1:7, como dice Romanos 5:8 y 9, como dice Hechos 20:28. La sangre de Cristo, su sacrificio, le va a hacer posible a la persona que cumpla con todos estos requisitos del plan de Dios para la salvación, que reciba el perdón de pecados. No es posible que haya ni siquiera un caso, Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Y él no miente. Cristo no dejará de salvar a nadie que obedezca las instrucciones que él ha dado al hombre en la Biblia. Por lo tanto, está claro que si un hombre obedece el Nuevo Testamento al ser bautizado, Marcos 16, Hechos 2:38, Hechos 22:16, realmente esa persona será salvo de los pecados pasados o de sus pecados como inconverso, como aún no hijo de Dios, es decir, aquellos que cometió antes de ser bautizado en Cristo. Dado que este es el caso, viene la pregunta: ¿qué necesidad tiene un hombre perdido de ningún libro aparte de la Biblia? ¿Qué necesidad tiene, por ejemplo, del libro de Mormón? ¿Qué necesidad tiene del libro adventista, Doctrinas y Convenios o La Perla de Gran Precio? Absolutamente ninguna necesidad. De hecho, afirmar que los hombres necesitan un libro extra, supuestamente inspirado, es negar que la palabra
que la Biblia es la palabra de Dios, ya que esta afirmación etiquetaría o clasificaría a la Biblia como un libro de falsedades, porque este libro nos ha dicho que solo con ella, creyéndola y obedeciéndola, podemos ser salvos. Pero luego viene alguien y dice, no, también necesitas el libro mormón, también necesitas pactos y convenios, también doctrinas y convenios, también necesitas la perla de gran precio, también necesitas el catecismo, también necesitas el manual de disciplina, también necesitas el credo, también necesitas... No, la persona que dice eso es la que está en error y no la Biblia. Último punto de nuestra lección, a un minuto de cumplir nuestros 60 minutos pactados. La Biblia es suficiente para mostrarle al hombre cómo vivir una vida cristiana fiel después de que ha sido perdonado y salvado de sus pecados pasados o de sus pecados cuando era inconverso, porque ahora, después del bautismo, está propenso también a pecar, está propenso a volver a su vida antigua. Por lo tanto, la Biblia le ayuda a no volver a caer y hacerse esclavo del pecado. Por ejemplo, la Biblia le muestra al hombre cómo vivir en amor, un amor tanto hacia Dios como hacia el hombre, porque dice en Mateo 22, 34 al 40, que los dos más grandes mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza, con toda el alma, con toda la mente, y al mismo tiempo también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si vamos a 1 Corintios 13, 1 al 7, la Biblia nos enseña que debemos amar sin envidia, sin rencores, sin maldad, sin injusticia, más bien creyéndolo todo, soportándolo todo, esperándolo todo, porque ese amor perfecto es el que Dios espera de cada uno de nosotros. Y que no solamente debe ser hacia nuestros hermanos en la fe, sino un amor que debe ser para todos los hombres. Mateo 5, 43 al 48 dice que Dios es tan bueno que hace llover sobre justos e injustos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Cómo nosotros nada más vamos a tratar bien a nuestros hermanos y no al resto del mundo? También la Biblia habla de que nuestro amor debe ser tanto hacia nuestros amigos como hacia nuestros enemigos, como lo enseña Romanos 12, 20 al 21. Y principalmente nuestro amor debe ser derramado en abundancia sobre nuestra familia. Efesios 5, 22 hasta el 6, versículo 4. En segundo lugar, la Biblia muestra al hombre cómo vivir en pureza, tanto en el cuerpo, como en 1 Corintios 6, 2 al 20, que habla de que no debemos fornicar, o Gálatas 5, 19 al 21, que habla de las obras de la carne, como también ser puro en la mente, como dice Filipenses 4:8, que debemos pensar en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo bueno. En tercer lugar, la Biblia muestra al hombre cómo vivir en humildad, porque en Hechos 10:34, Cornelio intenta adorar al apóstol Pedro porque está impresionado con la predicación, con el derramamiento del Espíritu, pero Pedro le dice, no, levántate, porque yo también soy hombre. En Santiago 1, 9 al 11 nos habla de lo mismo, al igual que 1 Pedro 5, 6 o Romanos 12, 3, que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, que debemos siempre estar ofreciendo a los demás lo mejor, porque nosotros no somos más que ellos. En cuarto lugar, la Biblia muestra al hombre cómo vivir de manera sacrificada, es decir, por el bien de los demás, deseando sinceramente su bienestar. Filipenses 2, 5 al 8 es el pasaje más hermoso sobre este tema. Cristo mismo estuvo dispuesto a renunciar a todo por venir a servirnos. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo también? ¿Cómo no vamos a negarnos a nosotros mismos? ¿Cómo no vamos a sacrificarnos para ver el bien de los demás? En quinto lugar, la Biblia le enseña al hombre cómo vivir sometiéndose a la voluntad de Dios. Esto el hombre lo debe hacer incluso si le cuesta toda su propiedad, su familia, sus amigos, su libertad e incluso su propia vida, dice Lucas 14, 26 al 33. Termina ese texto diciendo que si la persona no está dispuesta a llegar hasta ese límite, no puede ser discípulo de Jesús. En sexto lugar, la Biblia le muestra al hombre que debe reconocer siempre la autoridad de Dios al someterse a su palabra. Es decir, el hombre no debe, como vimos, ni añadir ni quitar de la palabra de Dios. Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22, 18 y 19.
no debe pervertir la palabra de Dios, como dice Gálatas 1, 6 al 9. Debe adorar a Dios en espíritu, es decir, con una disposición y actitud correcta, pero también debe adorarlo en verdad, es decir, según la revelación de la verdad, haciendo solo aquellas cosas que Dios le ha autorizado. Recuerde Levíticos 10, 1 y 2. También les recomiendo primero de Crónicas 15, 1 al 15, cuando David intentó trasladar el arca del pacto a su manera y no como Dios lo había revelado, y Juan 4:24, que dice que Dios busca a los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. La Biblia le enseña que el hombre o al hombre que no debe imponer a los demás lo que él no ha impuesto, Gálatas 2, 3 al 5, y que no debe hacer lo que Dios ha dicho que no haga, es decir, las obras de la carne, como las menciona, ya decíamos, Gálatas 5, 19 al 21. Debido a falta de tiempo, para evitar citar más detalles, el asunto puede resumirse en el mensaje que Jesús dio a la iglesia de Cristo en Esmirna, en el capítulo 2 y versículo 10 de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Acerca de la certeza de la recompensa que vendrá a cada persona que vive una vida cristiana fiel, el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que la Biblia deja claro que solo se necesita la Biblia. Hemos visto que el hombre que obedece el plan de Dios para la salvación será salvo del pecado y se convertirá en un cristiano, Hechos 2:26, en un hijo de Dios, Gálatas 3:26 y 27. No se va a convertir en un mormón, no se va a convertir en un santo de los últimos días, se va a convertir en un cristiano. En segundo lugar, hemos visto que todos aquellos que son bautizados en Cristo, como dice Romanos 6, 3 al 5, y que viven la vida cristiana fiel, recibirán la corona de la vida, es decir, la corona que es vida eterna. No habrá excepciones a esto. Nadie que viva una vida sembrando para el Espíritu dejará de cosechar la vida eterna. Por lo tanto, a partir de estos puntos 1 y 2, hemos visto la suficiencia plena de la Biblia. Dado que los mormones afirman que se necesitan otros libros, su afirmación equivale a un rechazo de la Biblia. Aunque amamos sus almas y haríamos cualquier cosa correcta para ayudarles a ver esa verdad de la suficiencia plena de la Biblia, no podríamos ser buenos soldados de Jesucristo, como dice 2 de Timoteo 2:3, si permitiéramos que su doctrina pase por delante de nosotros sin que la señalemos y la desafiemos con la palabra de Dios. El Evangelio, todo el consejo de Dios, como le llamó Pablo en Hechos 27, fue predicado en el primer siglo completo. Cualquier afirmación de que el Evangelio completo de Jesucristo no se predicó hasta siglos más tarde es falsa. Oramos sinceramente para que no solo los mormones, sino también todos los hombres acepten por fe y obediencia que la fe, aquella fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas, versículo 3. La Biblia es la toda suficiente revelación de Dios para el hombre, como vimos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, porque ella expone todo lo que es necesario para que el hombre se convierta en una persona salva, y número 2, todo lo que es necesario para que uno viva de manera aceptable ante Dios como una persona salva. Que todo hombre acepte y siga la Biblia y rechace el libro de Mormón. Que el Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo